Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos encontramos en la unidad número 6. Vamos a ingresar al tema que comprende ortografía y vamos a hablar sobre el uso de las comillas. Las comillas son un signo de puntuación muy utilizado. A veces nos olvidamos para qué sirve, así que el día de hoy vamos a recordar una por una todas las reglas de uso que tiene la comilla. Este tema se encuentra en la página 122 de tu texto, así que te invito a que puedas abrir, tomar apuntes, resaltar, para que podamos realizar este tema de la mejor manera. Vamos a iniciar primeramente hablando y conceptualizando qué son las comillas. Las comillas son un signo ortográfico doble, cuya función es enmarcar y resaltar cierto contenido. ¿A qué se refiere esto? Las comillas, queridos estudiantes, son los únicos signos de puntuación que se van a escribir doble, es decir, 2 al principio, 2 al final. Estas comillitas nos van a ayudar, número 1, a enmarcar algo, a resaltar algo de una oración, de un contenido, de un texto, de una novela, de un cuento. Si yo necesito que algo resalte de un texto, lo voy a hacer mediante las comillitas. Existen 3 tipos de comillas muy reconocidas. Tenemos acá la primera, que va a ser conocida como las comillas angulares. Estas comillas se llaman angulares porque justamente van a crear un semitriángulo al inicio y también al final. Estas comillas las vamos a utilizar cuando nosotros queremos resaltar algo dentro de nuestro texto, pero este texto es lo suficientemente largo como para que se pierdan las comillas. Luego tenemos las comillas latinas, las más comunes, las que hemos utilizado todo este tiempo, que como ya saben siempre se van a abrir con la cabecita hacia abajo y se van a cerrar con la cabecita hacia arriba. Y por último tenemos a las comillas simples. Las comillas simples tienen también un uso muy definido. ¿A qué se refiere? Si yo ya he utilizado estas comillas anteriormente, estas comillas deben ingresar al centro de estas. Es decir, no puedo poner doble comilla, sino que puedo poner estas de acá para simular que estoy resaltando algo dentro de las comillas. Vamos a hablar ahora de las funciones que cumplen las comillas dentro de la oración. ¿Cuándo las debo utilizar? ¿En qué momento? Una de las funciones principales de las comillas va a ser enmarcar citas textuales. ¿A qué se refiere esto de enmarcar citas textuales? Cuando yo quiero decir algo que otra persona ha dicho, no lo he dicho yo, sino estoy repitiendo lo que otra persona dijo, lo voy a hacer mediante comillitas. Por ejemplo, como bien dijo Einstein, la terquedad humana es infinita. En este caso yo no he dicho esta frase, lo ha dicho Albert Einstein y yo lo estoy citando. Cuando quiero citar a una persona ajena, lo voy a hacer mediante comillitas. Segundo ejemplo dice, cuando el novio dijo sí acepto, todos los invitados se conmovieron. Del mismo modo, el que ha dado ha sido el novio. Y como estoy expresando que ha sido él el que ha dicho esa palabra, entonces lo voy a encerrar entre medio de comillitas. Regla número 2, función número 2. Las comillas también nos van a ayudar a expresar los pensamientos de los personajes en obras literarias. Si yo estoy escribiendo un cuento o una novela o una leyenda y quiero que mi personaje esté pensando, ese pensamiento lo voy a hacer en medio de comillitas. Por ejemplo, yo estaba allí cuando de repente sonó una voz. Entren inmediatamente todos. No pude más entrar. Quiero que te fijes que esta parte, cuando sonó una voz, esto lo está escuchando, ponerlo en medio de comillitas porque no lo está diciendo él, sino que lo está pensando. No exponer al sol, decía una instrucción. En este caso está agarrando el medicamento y está leyendo mentalmente lo que dice en la cajita, las instrucciones. Por lo tanto, ese pensamiento lo vamos a poner en medio de comillas. Entonces, regla número 1 para enmarcar una cita textual. Regla número 2 para expresar pensamientos de personajes en obras literarias. Regla número 3. Las comillas también nos van a ayudar a resaltar una palabra o frase que contiene un sentido irónico. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo quiero utilizar las comillas en forma de dice, ¿no? A veces hablamos así, esas comillitas. Cuando yo quiero utilizar una palabra en sentido de burla, en un sentido burlesco, no estamos hablando de insultar,
sino tener un tono satírico, un tono de burla. Entonces voy a utilizarlo en medio de comillas. Por ejemplo, ahora tu trabajo es mirar televisión todo el día. Fíjate que acá estamos diciendo trabajo. Sabemos que mirar tele no es un trabajo. Entonces estoy utilizando la palabra trabajo en un tono irónico, me estoy haciendo la burla de que algunos consideren que mirar tele todo el día pues es parte de un trabajo. Siguiente palabra dice no somos best friends ni nada parecido. La palabra best friends igual, estamos en una palabra uno escrita en otro idioma. Cuando algo está escrito en otro idioma y tiene un tono irónico o satírico, entonces también lo voy a hacer mediante comillitas. Siguiente oración dice, el niño decía que el guau guau era muy amistoso. En este caso sigo utilizando el sentido irónico y voy a poner entre comillitas la palabra guau guau, porque estamos hablando simplemente de algo que es como hacernos la burla de algo, pero en un sentido más elegante. Regla número 4. Comentar una palabra en términos lingüísticos. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy explicando una palabra, es decir, cuando estoy enseñando sobre el lenguaje, lo voy a hacer utilizando comillitas. Por ejemplo, dicen que la palabra arroz, a la palabra arroz, esa es a la que yo le voy a enseñarla, por lo tanto la pongo entre comillitas. Dice, contiene todas las letras porque va de la A a la Z. Entonces quiero que te fijes que tengo acá la palabra que estoy enseñando es arroz y las letras que estoy utilizando son la A y la Z. Entonces cuando estoy enseñando acerca del idioma lo voy a hacer utilizando comillas, palabras que necesito que aprendan. Siguiente ejemplo dice jabón lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en N. Jabón entre comillas porque es de la palabra de la cual estoy enseñando. La N también va entre comillas porque es la letra sobre la cual yo estoy enseñando. Pasamos a la siguiente, regla 5, enmarcar los significados de palabras escritas en otra lengua. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si estoy utilizando palabras que vienen de otra lengua, ya sea el inglés o el francés u otro idioma que hoy en día está de moda, pues esa palabrita lo voy a utilizar en medio de comillas. Yo puedo decir, por ejemplo, estábamos paseando y de repente vi a mi crush frente de mí. Esa palabrita crush, por ejemplo, la vamos a poner en medio de comillas. ¿Por qué? Porque no le pertenece al castellano. Por lo tanto, debe ir en medio de comillas para que resalte y nosotros sepamos que no es propio de nuestro idioma. Dice la siguiente oración. En quechua decimos tatay para expresar papá. Entonces, del mismo modo, la palabra tatay significa, o tata significa papá. Y obviamente ponemos también la de castellano entre comillitas. Y por último dice, la novela Boys Over Flowers proviene de Asia. Del mismo modo tenemos acá el título de una novela, por lo tanto el título está en inglés. Este título lo vamos a poner entre comillitas. Regla número 6. Nos dice enmarcar los sobrenombres o apodos de una persona. Si yo quiero poner el sobrenombre o el apodo de alguna persona o de algún ser, lo voy a hacer mediante las comillitas. Ejemplo dice, Mario Moreno, también llamado Cantinflas, fue un gran actor. Quiero que notes que Mario Moreno era el nombre original de este actor y el sobrenombre artístico que él utilizaba era Cantinflas. Por lo tanto, esta palabra Cantinflas yo la debo poner en medio de comillitas porque no es su nombre, es su sobrenombre. Siguiente oración dice, Paula, la nerd del curso, fue la única que hizo la tarea. En este caso también estoy poniendo un sobrenombre al decir la nerd, estoy insinuando que es la más inteligente, por lo tanto esta palabra que no es un insulto, es un sobrenombre, la pongo también entre comillitas. Siguiente oración dice, Denis parece el chapulín colorado con esas antenas. Del mismo modo tenemos a Denis, que es la persona, el sujeto, y tenemos el sobrenombre, Chapulín Colorado. Esta palabrita yo la voy a poner entre comillas porque es el sobrenombre de la persona.
Bien, pasamos al séptimo y última regla de las comillitas. Y las comillas también se pueden usar para citar el título de artículos, capítulos de un libro, poemas o cualquier fragmento de una publicación. Es decir, si yo necesito citar el nombre de un libro en específico, lo tengo que hacer en medio de comillitas. Si estoy escribiendo un texto expositivo, un párrafo de problema-solución o una novela de aventuras y quiero hablar sobre el título de otro libro, ese otro libro tiene que estar en medio de comillitas. Por ejemplo, el cuento La gallina degollada fue escrito por Horacio Quiroga. ¿Qué se llama el cuento? La gallina degollada, entre comillitas. Mi parte favorita fue el capítulo 2. Me encantó. Cuando hablamos de libros, vamos a dividirlos entre capítulos o entre partes también. Si yo digo me gustó la parte 1 de ese libro, entonces esa palabra parte 1 lo pongo entre comillitas. En este caso, capítulo 2 en medio de comillitas. Siguiente oración dice: el libro Trapisonda es muy interesante por la trama que nos presenta. Título del libro Trapisonda en medio de comillitas para resaltar y citar que esa es la palabra que nosotros queremos enmarcar. Muy bien, hasta acá la explicación sobre el uso de las comillas. No te olvides que existen 3 comillas importantes: las angulares, las latinas y las simples. Cuando utilizo las angulares, cuando voy a escribir textos más largos, más científicos, voy a utilizar las latinas, las que siempre hemos escrito, en cualquier tipo de novela, oración, poema, etc. ¿Dónde voy a utilizar las simples? Las simples se van a utilizar cuando yo ya he utilizado las comillas, las voy a utilizar dentro de esas comillas, pero las comillitas simples. En cuanto a sus reglas, son 7 reglas principales que tú debes ir recordando, que no te preocupes, las vamos también a repasar mediante juego de quizzes dentro de la clase de Zoom. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en la clase de Zoom.